Bueno, pues venga, vamos a empezar a hablar del maravilloso mundo de la bolsa, ¿no? Acordaros que las primeras transparencias que estuvimos, los primeros módulos que estuvimos viendo, fueron del mercado primario y el mercado secundario. Simplemente, esto ya sé que lo habéis visto, pero quiero hacer un pequeño hincapié en lo que era el primer mercado primario y secundario. Simplemente era el primario donde se emiten las acciones y el mercado secundario donde se negocian las acciones, ¿vale? Entonces las acciones se negocian principalmente en el mercado secundario, que son las bolsas de valores, que son la de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Son los mercados de futuros, es el mercado de renta fija, IAF. Todo esto ya lo iréis viendo en los módulos futuros, ¿vale? Pero que es importante saber que es donde se negocian, y el mercado primario donde se valoran, ¿vale? Es un concepto que ya lo tenéis bastante claro, pero bueno, a partir de ahora muchas veces yo me voy a referir al mercado secundario, como a la bolsa propiamente dicha, como el secundario, ¿vale? Digamos que es un argot bastante conocido, bastante popular entre las personas que nos dedicamos a este mundillo. Bien. La bolsa, por supuesto ya conocéis lo que es la bolsa, hemos estado viéndolo durante los diferentes módulos, pero quiero hacer hincapié en un par de cosas interesantes, y una es que lo veamos desde el punto de vista del inversor y otro desde el punto de vista de las empresas, ¿vale? Porque realmente es como tenemos que ver la bolsa. Vamos a ver, mira, desde el punto de vista del inversor es muy interesante, porque nosotros, por ejemplo, cuando queremos obtener un crédito, tenemos una posibilidad, que es ir a una entidad bancaria y decirle: oiga, por favor, me da usted un crédito. ¿Qué es lo que pasa? Que todos sabemos cómo está la situación económica actual. Hay un problema bastante serio de financiación, con lo cual, pues bueno, la verdad es que hace bastante difícil, ¿no? Pero independientemente de eso, desde un punto de vista de empresa, le sale mucho más rentable acudir al mercado bursátil que acudir a una entidad financiera. ¿Por qué? Porque las acciones lo que hace es decir: vamos a ver, voy a sacar mi compañía a cotizar a bolsa, ¿os interesa? Entonces, ¿hay una gran aceptación o no hay una gran aceptación? Entonces, si hay aceptación, lo que hacemos es nosotros comprar esas acciones. De esa forma, fijaros desde el punto de vista de la empresa, qué interesante es, porque no tiene que acudir a una entidad financiera para que le dé ese dinero, y por supuesto pagan un tanto por ciento por ese dinero. De esta forma se está financiando, no gratis, por supuesto, porque cotizar en bolsa cuesta dinero. Ya habréis visto en los módulos que cotizar en bolsa no es barato, pero claro, depende de la compañía. Hay compañías, por ejemplo, como Telefónica, Repsol, Santander, es decir, los grandes, los blue chips, que realmente es un coste insignificante, y toda la publicidad que obtienen es muy muy elevada. Entonces, bueno, pues es interesante, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista de empresas, lo que os decía, por un lado, la financiación que obtiene. Por otro lado, bueno, pues es interesante ver que la publicidad indirecta que obtiene. Todos sabemos que, por supuesto, Telefónica tiene una campaña publicitaria tremenda, pero sabemos todos que cotiza en bolsa. Sabemos que Repsol igual, o hay compañías que salen a cotizar a bolsa y no las conocíamos. Por tanto, la verdad es que es muy interesante ver cómo la publicidad indirecta que obtiene por una pequeña cantidad de dinero es bastante interesante, ¿vale? Por otro lado, desde el punto de vista del inversor, a nosotros, los pequeños ahorradores, es una alternativa. Tenemos la alternativa del típico depósito al 2, 3, 4%, o tenemos la posibilidad de invertir en bolsa, con conocimiento, por supuesto, porque la bolsa hay que invertir con conocimiento. Yo, las personas que dicen voy a jugar en bolsa, no, voy a invertir en bolsa, ¿no? Que es un poco la diferencia. Pero claro, ya para utilizar la palabra inversión tenemos que tener en cuenta que hay que tener unos conocimientos. Hay que saber qué es el análisis técnico, cómo funciona. Debemos de dominar el análisis fundamental, conocer los derivados, es decir, todos los instrumentos que nos permiten invertir en bolsa y tener la decisión adecuada de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, esa es un poco la idea. Nosotros, desde el punto de vista de inversores, tenemos una posibilidad de participar en la gestión de las empresas comprando unas pequeñas acciones. Podemos ir a las juntas de accionistas, podemos en algunos casos votar si el número de acciones mínimo es el requerido por la empresa, etcétera. Y todo ello, bueno, pues proporciona una seguridad y liquidez al sistema muy interesante. Entonces, desde el punto de vista de inversores, es decir, nosotros, lo interesante es que es una alternativa de inversión, ¿de acuerdo? Eso siempre es muy interesante de ver. Muy bien, pues vamos a pasar.
Bueno, pues esta estructura actual del mercado es totalmente exportable a todos los mercados. Ya lo iréis viendo, las siguientes semanas vais a tener los módulos de valores internacionales, mercados internacionales, cómo funcionan, y vais a ver que esto más o menos es totalmente similar al resto de los mercados. Pero es interesante que paremos aquí unos minutos para explicaros un poco cuál es la estructura. Bien, en un primer lugar nos encontramos a la CNMV. La CNMV es el organismo que vela porque los mercados funcionen correctamente, y por supuesto que los inversores también tengamos una protección de cara pues, a posibles malentendidos entre las entidades y nosotros. Entonces la CNMV en todo momento protege al inversor, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos al holding de BME. BME es Bolsas y Mercados Españoles. Como sabéis, BME cotiza en bolsa. Salió a cotizar hace unos años en bolsa y la verdad es que, bueno, en un primer momento se rumoreaba que salía con la intención de ser dopada. Al final, bueno, pues no ha sido dopada y se está convirtiendo en un holding que poco a poco, pues bueno, pues va teniendo su relevancia, buen dividendo, buen comportamiento, buen performance. Y lo más interesante es que detrás de BME, que es el holding de la bolsa, por así decirlo, están primero las 4 bolsas, que son la de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. ¿De acuerdo? Son las 4 bolsas principales de España. Respecto a esto, os quería comentar que muchas veces me preguntan, dice, ¿es lo mismo comprar acciones por la bolsa de Madrid que por la bolsa de Valencia? Pues mirad, os digo, desde el punto de vista de inversor, sí, ¿de acuerdo? La única diferencia es que nosotros no la vemos, pero luego el broker, que ya os diré luego lo que hace, pues pone que la operación va a través de Valencia, y de esa forma simplemente las comisiones que se generan pues van a través de la bolsa de Valencia, ¿vale? Pues de cara a nosotros es exactamente lo mismo. Eso por un lado. Luego, todas las bolsas están conectadas todas a un mismo ordenador central, que antiguamente se llamaba SIBE, Sistema de Interconexión Bursátil Español, y ahora se llama Smart Station. Esto os lo digo por culturilla, pues si alguna vez lo veis en prensa o algo similar, pero que lo sepáis, ¿vale? Entonces, por eso, con lo que os quiero decir, que es lo mismo contratar una acción de Telefónica por Valencia que por Madrid. Eso es totalmente indiferente. Ahora, lo que sí que quiero que tengamos claro es que el precio es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de BME hemos visto las bolsas, hemos visto Iberclear, que ahora os contaré un poquito más en detalle qué es. Luego están otros mercados como MEF, que esto lo veréis cuando veáis derivados, AYAF y SENAF, que lo veréis cuando veáis los módulos de renta fija, ¿vale? O sea, que es donde se contratan opciones y futuros y donde se contratan la renta fija. Y luego el último es MAP, que MAP ya lo veremos también en la próxima sesión, que es el mercado alternativo bursátil, que es donde cotizan las SICAVs y donde cotizan los sistemas de ficción. O sea, son un mercado que se creó para crear empresas de pequeña capitalización, para que cotizaran empresas de pequeña capitalización, por ejemplo Thinkian, empresas de este estilo, ¿de acuerdo? Y luego encontramos Iberclear. Iberclear es el organismo de liquidación de las operaciones. Todas las operaciones nacen, como habréis leído en los módulos, se genera la operación, se contrata la operación, y esa operación genera una referencia de registro, y todo el registro contable lo lleva Iberclear. Digamos que es un poco la masa gris de todo el proceso contable, de todo el proceso bursátil. Y por último vemos que tenemos las sociedades de valores y las agencias de valores. La diferencia principal entre una y otra es que, antes de nada, sociedades y agencias son el paso intermedio para que nosotros, los inversores, podamos llegar al mercado bursátil. Digamos que son los socios con los cuales nos permite llegar al mercado. Nosotros, desde nuestra entidad financiera, desde nuestro banco, caja de ahorros o lo que sea, introducimos una orden de compra. Esa orden de compra va a una agencia o sociedad de valores, y de la agencia o sociedad de valores va al mercado. Ese es el proceso. Entonces, las agencias y sociedades son los miembros. Y la diferencia principal es que las sociedades de valores pueden actuar por cuenta propia y cuenta de terceros. Es decir, yo puedo comprar unas acciones para mi cuenta propia y hacer trading intradía, es decir, puedo sacar un beneficio en el día, y puedo actuar por cuenta de terceros, es decir, que vosotros me dais a mí la orden
y yo la introduzco en el mercado, yo como sociedad de valores. En cambio, las agencias de valores, la diferencia principal es que no pueden actuar por cuenta propia, solamente por cuenta de terceros, es decir, por cuenta de sus clientes. ¿De acuerdo? Entonces, pues nada, si tenéis alguna pregunta, si os parece, paramos 30 segundos para ver si tenéis alguna pregunta de esta pequeña introducción que he hecho. Me lo vais escribiendo en el chat y yo las voy contestando. Es la parte más, bueno, pues la parte un poquito más aburrida, entre comillas, pues que es la parte más técnica, ¿no? Vale, pues veo que parece que no tenéis preguntas de momento. Bueno, pues entonces vamos a seguir si os parece, ¿vale? Bueno, esto es interesante. Vamos a ver las fases del mercado continuo, un momento que lo visualizamos bien. Perfecto, bueno, pues mirad, esta es donde quería llegar. Las fases del mercado continuo son muy interesantes que las veamos. ¿Por qué? Porque llevan cierta confusión en alguna ocasión y os voy a contar por qué. Mirad, el mercado abre a las 8:30 de la mañana y de 8:30 a 9 está la subasta de apertura. En esta subasta de apertura se pueden introducir órdenes, se pueden modificar órdenes, pero no se negocia nada. No se negocia nada hasta este momento, que este momento ya os contaré qué es lo que va a pasar. Entonces, imaginaros que yo he llegado de trabajar a las 9 de la noche y, bueno, pues como yo estoy siguiendo la bolsa y estoy haciendo un máster estupendo en el cual ya he empezado a dominar un poco los instrumentos, digo, voy a comprar acciones, por ejemplo, de Santander, ¿no? Que es un banco interesante y, bueno, tiene mucha proyección, etcétera, etcétera, ¿no? He leído informes muy interesantes y tomo la decisión de compra a las 9 de la noche. Bien, pues yo pongo aquí mi orden de compra y se queda en espera. ¿Cuándo entra en el mercado? Bueno, pues se queda en espera junto con los millones de órdenes que todo el mundo ha puesto, y a las 8:30 en punto lo que hace es entrar todas las órdenes que se han puesto durante la noche. Entonces, entra a las 8:30 en este punto. Y aquí lo que se determina es órdenes de compra, órdenes de venta. Entonces, lo que pasa es que no se negocia nada hasta las 9 de la mañana. Simplemente lo que se hace es determinar el precio de equilibrio al que van a abrir las acciones, que va a ser concretamente a las 9 de la mañana. Bueno, pues a las 9 de la mañana y, por poner un término así un poco divertido, y propina, abre la bolsa. ¿Y por qué digo y propina? Esto técnicamente se llama periodo aleatorio. ¿Qué quiere decir? Que el mercado nunca abre a las 9 en punto de la mañana. Imaginaros por un casual que yo sé que el mercado abre a las 9 y pues que alguna entidad financiera tiene una orden muy importante de un valor que es muy poco líquido. Entonces puede perfectamente poner la orden a las 9 menos un segundo, sube el valor automáticamente y previamente ha llamado a su primo y le ha dicho, oye, pon una orden de venta en el valor este, que va a subir mucho el mercado y ya verás cómo se vende, porque yo voy a subir el mercado. Entonces, el mercado, ¿qué es lo que hace? Evita eso. ¿Y cómo lo evita? Abriendo un día a las 9 y un segundo, otro día a las 9 y 5 segundos, otro día a las 9 y 8 segundos. Ha habido casos que ha abierto a las 9 y un minuto en algunos valores concretos, ¿vale? Y una cosa curiosa es que no todos los mercados abren a la misma hora. Perdona, no todos los valores abren a la misma hora. Hay valores que abren a lo mejor a las 9 y 5 segundos, otros a las 9 y 10, ¿de acuerdo? De esa forma evitamos manipulación de los precios. Y es muy interesante que lo tengamos muy presente. Hay veces que nosotros estamos esperando que el mercado abra y no abre. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, pues lo que está pasando simplemente es que pues, se ha producido a lo mejor una extensión de subasta o algo similar, ¿vale? Eso ya os contaré ahora cuando veamos las fases, os contaré qué es lo que está pasando, las subastas de volatilidad y por qué hay veces que los mercados deberían de bajar mucho y no bajan, que es por las subastas, ¿vale? Bien. Bueno, pues a las 9 en punto abre el mercado. Entonces, abre el mercado y vamos a ver. Vale, abre el mercado a las 9 en punto y entonces
empezamos a ver cómo las acciones van fluctuando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, ¿de acuerdo? Luego veremos que aquí se producen también subastas de volatilidad, pero eso, dame un segundo que os lo explico ahora. Bien, llega a las 17:30 en punto y en este preciso momento el mercado, digamos que finaliza y salta la subasta de cierre, que tiene los mismos criterios que la subasta de apertura. La única diferencia es que esta subasta dura 5 minutos solamente, de y media a 35. Los criterios son los mismos, se pueden introducir órdenes, se pueden modificar órdenes, pero no se negocia nada hasta este punto. En este punto es cuando se cierra el mercado. Y lo mismo que antes, puede cerrarse a las 17:35 y un minuto, y un segundo, y 5 segundos, y 20, y 40, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo normal es que sobre las 17:37 esté el mercado cerrado. Eso es lo normal. Pero hay veces que ha habido extensiones de subasta y nos hemos alargado un poquito. ¿Vale? Pero quiero que eso que lo tengáis claro, que nunca cerramos a la misma hora. Y todos los valores no cierran a la misma hora. Eso es importante que lo sepamos. Sobre todo cuando ya dominemos todas las herramientas, vayamos al mercado y veamos que realmente está fallando algo. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues esto es las fases del mercado continuo. Y ahora vuelvo para atrás un momentito. ¿Por qué? Porque en el mercado continuo lo que se produce son las subastas, lo que es el periodo de asignación, que es la fase abierta de las 9 a las 17:30, y las asignaciones, perdón, es esto, donde finaliza la subasta de apertura, y la sesión abierta es donde estamos ya hablando del mercado continuo, desde las 9 a las 17:30, ¿vale? Y voy a hablaros de las subastas, porque yo creo que es un tema muy interesante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las subastas son de dos tipos, de rango estático y de rango dinámico, ¿vale? Que son las subastas fundamentales. Bueno, antes de empezar con las subastas, ¿tenéis alguna duda que queráis preguntarme sobre los horarios de las fases del mercado continuo? Vale, pues parece que de momento lo tenemos claro. Esta parte es muy sencillita, además habéis hecho unos trabajos excelentes, con lo cual pues sé que lo tenéis claro, pero bueno, siempre creo que podemos avanzar más, ¿no? Aprender más, perdón. Bueno, entonces, respecto a las subastas, os quiero decir, ¿para qué existen estas subastas? Bueno, pues hay dos tipos de subastas, como podéis ver aquí, que son la subasta de volatilidad de rango estático y de rango dinámico. ¿Esto qué quiere decir? De rango estático toma como referencia el precio de apertura del valor, y el rango dinámico toma como referencia el último precio negociado de cada valor. ¿Vale? Esa es la principal diferencia entre las dos. Ahora bien, no sé si sabéis, pero si no os lo comento, que todos los valores tienen un rango de fluctuación por el cual pueden subir un máximo o bajan un máximo. Es decir, por ejemplo, Telefónica puede subir un 2% y puede bajar un 2%, es decir, su rango de fluctuación al alza o a la baja es de un 2%, ¿de acuerdo? Telefónica tiene un 2, pero por ejemplo nos vamos a otro valor, por ejemplo como Indra, tiene a lo mejor un 7, es decir, depende del valor, depende de la capitalización bursátil, depende de la importancia de ese valor, tiene más fluctuación o menos. Lógicamente, si Telefónica varía un 2%, imaginaros qué puede pasar con Telefónica o con el IBEX, que tiene mucho peso, pues que automáticamente va a subir, ¿de acuerdo? En cambio, Indra, que tiene menos peso en el IBEX, en el selectivo, pues entonces no tiene tanto, y tiene por eso un 7% o un 8%, ¿vale? Son rangos aleatorios, ¿eh? ¿Por qué? Porque los rangos se publican mensualmente y los publica la Bolsa de Madrid. Entonces, con carácter mensual van cambiando. Por eso he dicho que un 2, un 7, que es totalmente aleatorio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, permitidme que vuelva a la transparencia anterior, porque de esta forma los rangos estáticos y dinámicos los vamos a ver bien, ¿no? Estamos en el mercado abierto, ¿de acuerdo? Desde las 9 hasta las 17:30. En este caso, ¿qué es lo que está pasando? Mirad, imaginaos que un valor va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando, y de repente en un momento determinado sale una noticia de que se ha filtrado que los resultados van a ser totalmente nefastos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el mercado? Lo que pasa es que automáticamente se derrumba. Entonces, al derrumbarse, va a bajar. ¿Por qué? Porque a lo mejor un fondo de inversión o un inversor institucional ha hecho una venta masiva de acciones y automáticamente ha bajado el valor.
Entonces, en ese momento se produce una caída. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega en el 2%, el mercado para. ¿Cómo para? Con una subasta de volatilidad, que esta subasta dura 5 minutos. ¿Y qué quiere decir? Que ha sobrepasado, pues en este caso por abajo, ha sobrepasado el rango del valor permitido. Entonces, ¿qué pasa? Que se para el valor, ¿de acuerdo? Se para el valor 5 minutos y toma el mismo criterio que una subasta de apertura o de cierre. La única diferencia es que dura 5 minutos. Y en este caso, por ejemplo, lo que vemos es que aquí nunca abre tampoco en el mismo tiempo, ¿vale? O sea, las subastas de volatilidad se hacen para controlar las subidas y las bajadas fuertes de los valores. Entonces me vais a decir, vamos a ver, ¿qué pasa? Entonces un valor, por ejemplo, Telefónica, que tiene un 2% de rango de fluctuación, ¿qué pasa? ¿Que nunca va a poder subir o nunca va a poder bajar más de un 2%? Bueno, pues eso es una buena pregunta. Y yo os digo, sí va a poder. Sí va a poder, ¿por qué? Pues porque en el momento que el valor baja el 2% y se produce la subasta de volatilidad, imaginaros que hay 1 millón de acciones que quieren vender y 1 millón de acciones que quieren y 100.000 acciones que quieren comprar. Entonces, lógicamente, la fuerza vendedora es muy superior a la fuerza compradora. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Pues que el valor automáticamente, según termine la subasta de volatilidad, va a bajar fuertemente. Entonces, ¿qué es lo que hace la bolsa en este caso? Si va a bajar muy fuertemente, lo que hace es una extensión de subasta y automáticamente saltan otros 5 minutos de subasta. Entonces ya serían 10. ¿Para qué? Para intentar compensar la fuerza compradora con la fuerza vendedora y de esa forma que el precio llegue al más cerca del equilibrio posible. Si vemos que la fuerza vendedora es de 2 millones y la fuerza compradora solamente de 10.000, automáticamente el valor caería, a lo mejor si abre un 20 o un 30%. ¿Qué es lo que hace bolsa en este caso? Lo mismo, una extensión de subasta. Ya llevamos 3 y así puede estar el valor perfectamente hasta que cierre el mercado, hasta este punto. ¿Qué es lo que pasa? Que en estas ocasiones, cuando hay mucha fuerza compradora tanto al alza como a la baja, lo que hacen los mercados bursátiles es ampliar el rango de fluctuación. ¿Para qué? Amplían el rango y de esa manera automáticamente el valor, en vez de poder manejarse un 2 para arriba, un 2 para abajo y siempre estar en subasta de volatilidad, si lo amplían a un 20%, pues el valor al abrir ya te baja a lo mejor un 12%. Bueno, aquí me he exagerado un poco, ¿no? En el caso de un blue chip no va a bajar tanto, ¿no? Pero de esa forma es muy interesante ver que a lo mejor te está bajando un 6, un 7%, que es bastante, que es bastante. Entonces, eso es gracias a las subastas de volatilidad, que digamos que evitan que las subidas y las bajadas sean muy fuertes, ¿vale? También os digo que esto es propio del mercado español, por ejemplo, el europeo, principalmente el español. ¿Por qué? Porque en los mercados americanos, por ejemplo, no existe. Entonces vemos días, claro, por eso, si seguís un poco valores de la bolsa americana, veréis que hay valores que a lo mejor te están subiendo y bajando un 70 o un 80% en un día. Simplemente es porque no existe el mecanismo de subastas de control aquí. Un valor está aquí tranquilamente, no existe ese rango de fluctuación y te puede bajar a lo mejor un 7%, ¿de acuerdo? En cambio, otros valores españoles, pues eso no va a pasar. Hay casos muy drásticos, por ejemplo, la antigua inmobiliaria Astor, por ejemplo, tuvo unas fluctuaciones muy fuertes. Siempre hay casos, ¿no? Pero bueno, es interesante ver cómo aquí estamos un poquito más protegidos en el sentido de fuertes volatilidades, ¿vale? Fuertes subidas y fuertes bajadas de los valores, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, ¿tenéis alguna duda? Esto es un poquito más complicado, por eso si tenéis alguna duda es muy interesante que me la escribáis y así ya podemos comentarlo entre todos. Muy bien, perfecto. Veo aquí que hay una de un compañero nuestro. Pues venga, adelante, escríbenosla y vamos a intentar resolverla. Bueno, mientras la escribe, pues os digo que esto que las subastas, ya os digo que es propias nacionales y bueno, pues la verdad es que son muy interesantes porque ha habido momentos de muchísima volatilidad en los mercados en la que nuestros valores a lo mejor solamente han subido un 7 o un 8%. Mientras voy a buscar una transparencia que os voy a poner un ejemplo mientras nuestro compañero escribe a ver. Dice, cuando aumenta el rango de la subasta, luego vuelve otra vez al rango habitual o se mantiene el rango actualizado. Vale. Vamos a ver, mira, en este caso lo que nos está preguntando nuestro compañero es que si se aumenta el rango de la subasta,
Una vez que el valor ha subido o ha bajado, ¿no? Es lo que quieres preguntar, ha subido o ha bajado, que si otra vez volvemos al rango original. Bueno, perfecto. Normalmente lo que suele ocurrir es que durante la sesión, si el mercado en concreto, en este caso el mercado español, amplía el rango de fluctuación, imagínate hasta el 4%, pues durante la sesión va a permanecer al 4%. Y luego ya el día siguiente, en el D+1, volvemos otra vez al 2 anterior. ¿Por qué? Porque ya el mercado supone que la volatilidad no va a ser elevada, ¿vale? Entonces ya solamente en esa sesión en la que la volatilidad ha estado disparada, el rango ha estado más elevado y luego ya vuelve a sus orígenes, ¿de acuerdo? ¿Te queda claro, no? Me imagino. Perfecto. Muy bien. Pues entonces, ¿alguna pregunta más que tengamos? Vale, pues mira, me vais a permitir que vaya, que un momentito que busque una transparencia en la cual pues vamos a poder ver cómo las... A ver, perdón, tengo otra pregunta. ¿Cuál es el máximo rango de un valor? Vale, pues mira, esta es una muy buena pregunta. El máximo rango de un valor viene determinado si es valor muy volátil o no y capitalizado o no. Es decir, mira, por ejemplo, una acción como Telefónica que tiene mucho peso en un valor va a tener muy poco. Y el máximo rango de un valor es característico de los valores tecnológicos. Estos valores tecnológicos son, por ejemplo, Indra. No sé si recordáis que hubo una época en la que se creó el nuevo mercado. El nuevo mercado fue hecho a imagen y semejanza del Nasdaq. El Nasdaq es un valor, como sabéis, son los valores tecnológicos y tienen bastante volatilidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos valores tienen mucho más rango. El rango máximo puede andar en torno al 10-12%, pero ya os digo que depende de cada uno de los valores, ¿vale? Pero suelen rondar más o menos 10-12%. Si os parece, lo que voy a hacer, voy a preparar los rangos de la última actualización de Bolsa de Madrid, que ha sido, si no recuerdo mal, los publicó el otro día, el jueves pasado, o sea, este jueves, y os lo voy a hacer llegar para que los veáis. Veréis como valores pequeños tienen unos rangos de fluctuación más elevados y valores grandes lo tienen muy pequeño. ¿Vale? Eso ya me encargaré yo de pasárselo a la coordinadora del máster y así lo tenéis. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si alguna pregunta más, no tenéis más que escribirlo y os la contesto. ¿Te ha quedado claro esta última pregunta más o menos? Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir ahora con los tipos de órdenes. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente ya para cerrar este tema, deciros que una subasta de volatilidad lo que evita es que haya una baja. Imaginaros que un operador de mercado tiene un error y en vez de, como ha ocurrido muchísimos, acordaros el último caso que hubo en el Dow Jones, que un operador en vez de introducir un million introdujo un billion. Entonces, ¿qué pasó? Que, bueno, eso se llama fat finger en el mercado, ¿no? Como dedo gordo, ¿no? La traducción literal de inglés es que le das una tecla en vez de darle a la otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si introduces un billón con B en vez de un millón con M, pues automáticamente la fuerza vendedora es muy grande, ¿no? Entonces, automáticamente el mercado se desploma. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, en el caso americano, automáticamente esa orden hace que el mercado pues te baje un 20, un 30%. En cambio, en el caso español, pues esa bajada se va a detener en el 2%, 3%, el 4%, dependiendo cuál sea el rango de volatilidad el rango de cada uno de los valores. Entonces, de esa forma estamos más salvados, ¿vale? Porque hay muchas veces que los operadores pues tienen fallos y gracias a las subastas se han evitado bastantes errores, las cosas como son, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver los tipos de órdenes que tenemos. Si os parece, vamos a verlo un poco. Os lo voy a contar, si os parece, los tres tipos de órdenes que tenemos con una pantalla de mercado, ¿vale? Esta pantalla y esta nos va a ayudar bastante para ver cómo son. Lo veis bien, me imagino, ¿verdad? Aquí, dejadme primero que os explique cómo funciona. Todos estáis muy habituados a
a utilizar ya el simulador, pero estas pantallas son de profundidad de mercado, con lo cual yo creo que es muy interesante que las veamos. Mirad. En este caso tenemos, por ejemplo, a Prosegur, ¿vale? Y los tickers de los valores, acordaros que son los que el nombre corto, ¿vale? Por ejemplo, Prosegur es PSG, Telefónica es TEF, Santander es SAN, Indra es IDR, es decir, cada uno tiene su nombre corto, ¿vale? Y de esta forma podemos identificarlo muy rápidamente en los sistemas de trading. Perfecto. Lo que vemos siempre en los sistemas de trading es la parte compradora y la parte vendedora. Aquí vemos que hay 963 títulos que los quieren comprar a 20.55 y en este caso de venta tenemos a 20.58 que tenemos 443 títulos. Muy bien. Entonces, si nos vamos a una profundidad del mercado por precios, vemos que a 20.55 hay 963, que si os fijáis coincide con la primera posición de la parte compradora de este caso, que es Prosegur. El siguiente nivel de precios es a 20.54, que tenemos 175 acciones. El siguiente a 20.53.500, a 20.52.2000, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma podemos ver la profundidad del lado de compra. Y por el lado de venta podemos ver que tenemos 443 a 20.58. Si os fijáis siempre, la parte compradora es menor, el precio es menor que la venta. ¿Por qué? Porque yo quiero vender caro y comprar barato, ¿no? Yo quiero comprar un piso en 1 millón y venderlo en 2. Y pues las acciones exactamente lo mismo. 20.58, 20.79, 20.80. ¿Veis aquí? Es interesante que veamos que no se cubren todos los picks, es decir, mira, el del 20.58 tendría que pasar al 20.59 y vemos que está el 20.79. ¿Por qué es esto? Porque este valor en concreto es muy poco líquido. Entonces, si en un caso, por ejemplo, como Telefónica, Santander, Repsol, es decir, un blue chip, eso nunca nos va a pasar. Esto siempre va a estar lleno. Y es más, la velocidad en la que se van a negociar va a ser tremenda. En cambio, estos valores pues van muy despacito. Tienen aquí una horquilla abierta. Normalmente cuando se produce esta situación de mercado, 20.55, 20.58, hablamos que es horquilla abierta, ¿de acuerdo? Y decimos que hay un gap, ¿vale? Hay un hueco, la palabra gap en inglés. Esto es muy interesante porque es una terminología que se utilizan muchos analistas. Sobre todo luego ya cuando veáis análisis técnico, pues ya lo tendréis que tener muy en cuenta, lo del gap, ¿vale? Así ya os va sonando un poquito la terminología. Bien. Bueno, pues entonces, como veis, esta es la situación del mercado, ¿no? 20.55, 20.58, 20.79, 20.80, 80.87, ¿vale? Las diferentes posiciones. Y luego hay una pantalla muy interesante también que es por órdenes, es decir, mirad, a 20.55 hay 2 órdenes, fijaros, número de órdenes 2. Pues fijaros, a 20.55 efectivamente hay un señor que quiere comprar 250 acciones a 20.55 y otro 713 acciones a 20.55, es decir, 2 acciones, ¿vale? Entonces, esto es muy interesante verlo porque luego a 20.54 tenemos la misma casuística, 130 y 45. En cambio, a 53 solamente hay una posición, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Es muy interesante saber qué pasaría si yo coloco una orden a 20.55. Pues que iría el tercero, ¿vale? Esto es como la cola del metro, según llego me coloco. Pues efectivamente, aquí me colocaría yo. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante verlo porque, mirad, os voy a poner un ejemplo. A 20.50, ¿vale? Coloco una orden a 20.50, me colocaría aquí, el tercero. Imaginaros por un casual que el mercado llegara a 20.50, llegara a negociar este nivel. Entonces yo el día siguiente leo la prensa económica y veo, uy, el mínimo de Prosegur ayer ha sido de 20.50, fenomenal, mi compra se ha tenido que hacer. Voy a mi cuenta de valores y veo que la acción no se ha comprado. Y digo, ¿y por qué no se ha comprado esta acción? Bueno, pues no se ha comprado simplemente porque a lo mejor solamente han negociado 500 acciones. Entonces, se han negociado 500 y en este momento, pumba, ha rebotado el mercado para arriba. Y yo que estaba el tercero, pues no me ha tocado, ¿vale? Eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque muchas de las protestas que llegan a las entidades financieras es por esto. Entonces tenemos que ver la cantidad de acciones que se han negociado al mínimo de la sesión, que es donde yo tenía colocada mi orden, ¿vale? Esto lo digo por utilidad general, que siempre es interesante verlo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, esto es, digamos que es lo que os vais a encontrar en los sistemas de trading más o menos reales, por supuesto con otros colores. Estas son antiguas pantallas del SIBE, del Sistema de Interconexión Bursátil Español, que es lo que se utilizaba antes en el mercado.
Ahora ya os he comentado que se utiliza otra, ¿vale? Que es un poquito más lioso, pero bueno, al final lo que vais a encontrar vosotros en los sistemas de trading es esto, ¿vale? Que es lo interesante. Y es lo que es la característica del valor, esto es lo que sube o baja, el cambio medio de la sesión desde la apertura a el momento en el que estamos. Imaginaos que son las 12 de la mañana, pues el cambio medio desde las 9 hasta las 12 es 20,81. Y este es el nivel, la cantidad de títulos negociados que se han realizado. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos tenéis claro esto. ¿Tenéis alguna duda sobre sobre estas pantallas, cómo funcionan? Vamos a ver, nos pregunta un compañero cómo se podrían ver quiénes son los que ponen las órdenes. Muy buena pregunta. Mira, aquí hay un código, ¿de acuerdo? Un código de miembro. Entonces, cada miembro de mercado, es decir, cada sociedad o cada agencia de valores, tiene un código. Por ejemplo, una corresponde a BBV, otra a Santander, otra a Ahorro Corporación, es decir, a cada uno de los miembros. Entonces, tú lo que, por ejemplo, imaginaros, el 9850 corresponde por poner un ejemplo, a JP Morgan. Entonces, pues mira, yo sé que ya está aquí colocado JP Morgan y estos son muy buenos porque saben que son muy activos sobre el valor de Prosegur, etcétera. Entonces, de esta manera, yo puedo ver quiénes son los miembros. Nunca voy a poder ver los clientes finales, por supuesto, porque eso ya solamente lo voy a poder ver luego Bolsa y la CNMV y Hacienda, ¿no? Pero nosotros en el mercado de cara a operar podemos ver quiénes son los miembros que están más activos, ¿vale? Luego, aparte de esto, respondiendo también a tu pregunta, los puedes ver en los sistemas de información como Bloomberg, Reuters, todos estos, puedes ver quiénes son los máximos compradores y los máximos vendedores de una acción en un día o en los últimos días, ¿vale? De esa manera es muy interesante verlo porque a lo mejor imagínate que hay un determinado miembro de mercado que está comprando mucho, que tiene mucho interés y es porque hay alguna operación detrás o lo que sea. Entonces siempre es muy interesante saberlo, por lo cual es una pregunta muy interesante la que acabas de realizar. ¿Te ha quedado claro? Si quieres que profundice un poco más, no tienes más que decirlo. Pregunta si son públicos estos listados. Estos listados son totalmente públicos, ¿vale? Lo bueno que tiene la Bolsa de Madrid en este caso es que todas las operaciones se publican, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si un miembro, por ejemplo, Ahorro Corporación, que es miembro del mercado, una sociedad de valores, hace una operación, pues esa operación, una operación relevante, evidentemente, ¿no? Imagínate que ha comprado o ha vendido pues, 3 millones de acciones de Yastel, por ejemplo. Pues entonces esa información sale publicada en estos temas que os he dicho, en Bloomberg, Reuters y bueno, pues si os vais en Bolsa de Madrid a los miembros más activos también aparecen, ¿vale? Lo bueno que es totalmente público. Luego hay una opción en el mercado de bloques que ya veremos más adelante y es que puedes no publicar quién hace la compra-venta, pero bueno, eso lo explicaré más adelante, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre estas pantallas? Vale. Bueno, pues entonces, una vez que ya hemos visto esto, vamos a ver la tipología de órdenes y vamos a ver cómo se colocarían en el mercado, que es bastante interesante, ¿vale? Muy bien, pues mirad, vemos que, por ejemplo, yo quiero colocar una orden de compra de acciones de Prosegur a 20,50, ¿no? Una orden de compra de 100 acciones Prosegur a 20,50. Pues mirad, se colocaría 20,50, 20,50, me colocaría aquí el tercero, ¿vale? Entonces mis 100 acciones estarían aquí colocadas a 20,50. ¿Qué es lo que pasa? Lo que os he comentado antes, que si negocia este valor y solamente ha negociado 500 y en este momento el mercado rebota hacia arriba, pues en este caso yo me voy a quedar mirándolo, como quien dice, ¿vale? Pero bueno, es muy interesante que lo veáis. Vale, fenomenal. Entonces, eso es la limitada, es muy sencillita, ¿vale? Es la más fácil. Una orden de venta a 21 figura, me quedaría aquí colocado. Permitidme que os diga un pequeño truco a la hora de operar, ¿vale? Mirad, nunca, o por lo menos en la medida de lo posible, evitar, por favor, colocar siempre órdenes en las figuras. Las figuras son el 21, 00, el 2200, el 2050, los números intermedios también, 2050, 1950, etcétera. ¿Por qué? Porque no os pasa a vosotros la psicología de quiero comprar a 19 y vender a 20, es psicológico puro y duro, ¿verdad? Yo quiero ganar 1 euro con esta operación, compro a 19 y vendo a 20.
Pero igual que lo pensamos nosotros, lo piensa el resto del mundo. Y lo que pasa es que siempre en las figuras está muy cargado. En este caso concreto vamos a ver, por ejemplo, mirad, a 2050 hay 2600, me vais a decir, en este caso hay 2000 también a 2052, ¿vale? Pero lo normal es que, por ejemplo, en las figuras del 21, en el 22, 23, esté muy cargada la posición. Entonces, si está muy cargada, ¿qué pasaría? Que me colocaría el tercero, el cuarto, el quinto, el octavo, ¿no? Dependiendo del valor. Y de esa forma, lo que nos va a pasar siempre es que en nuestra operación tenemos cierto riesgo a que no se ejecute. Entonces, yo un truquillo que os doy es que si podéis, a lo mejor, en vez de 20.50, ¿qué más os da comprarla? Pues un poquito más cara, 20.51. Fijaros, en este caso concreto, la posición está vacía, seríais los primeros y únicos de momento. Entonces vosotros vais a colocar vuestra operación a 20.50, con lo cual es una ventaja para vosotros, ¿vale? Entonces yo os lo aconsejo. Os da igual comprar a 20.51 y venderlo a 20.99 en vez de a 21. Os da igual, ¿verdad? Es un céntimo realmente, que tampoco es mucho. Y de esa forma os aseguráis la operación. Y os quitáis a mucha gente que piensa psicológicamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues eso es un pequeño truquillo. Luego, esta es la orden limitada, que es la más sencillita. Luego tenemos la orden por lo mejor. Vamos a ver este caso de aquí, ¿de acuerdo? Imaginaros, yo quiero comprar una orden por lo mejor en acciones de Prosegur y quiero comprar la cantidad de 450 acciones. Bueno, pues en este caso, ¿qué pasaría? Que yo lanzo una orden por lo mejor de 450 y en este caso compraría 443 y la diferencia hasta 450, que si no me equivoco son 7 acciones, se convertirían en una orden limitada aquí, a 20.58 con 7 acciones. Y el mercado quedaría 7 acciones a 20.58 y a 20.79 312 acciones. Es decir, que la orden por lo mejor lo que hace es atacar a la parte de, en este caso si es una compra, atacar a la parte de venta, llevarse todo lo que haya. Si se completa al 100%, fenomenal. Si no se completa al 100%, se convierte en una orden limitada. Imaginaros otro ejemplo, que yo quiero comprar una orden, una orden sí, de 400 acciones por lo mejor de Prosegur. Pues en este caso compraría 400 acciones a 20.58, perfecto. Pero si quiero comprar 1000, hay 500 y pico restantes que se convertirían aquí en una orden limitada y quedarían 500 y pico a 20.55 y a 20.79 302. ¿De acuerdo? Vamos al caso de venta, que es un poquito más lioso. Si yo quiero, por ejemplo, vender quiero vender 250 por lo mejor, pues perfecto, vendo 250 a 20.55, hecho, no hay ningún problema. Pero si quiero vender 500 a 20.55 por lo mejor, en este caso vendería 250 a 20.55 y las otras 250 que me quedan se colocarían aquí como una orden limitada. ¿De acuerdo? Con lo cual, como veis, la orden por lo mejor podemos definirla como la que ataca a la parte de contraria, es decir, si es compra atacaría a la parte de venta, si hay suficientes títulos se ejecutaría al 100% y si no hay suficientes títulos se convertiría en una orden limitada. ¿De acuerdo? Es un poquito liosillo, pero la verdad es que esto tiene una ventaja muy importante y es que voy simplemente a negociar a un precio, a 20.58, a 55, al que sea. Y lo bueno que tiene es que voy a pagar solamente una comisión. Ahora, si os parece, cuando acabe esto os cuento un poco lo de las comisiones, cómo funciona. Pero las comisiones van por precio, ¿vale? Un precio, una comisión. Varios precios, varias comisiones. Con lo cual merece la pena siempre intentar por lo menos negociar un precio. Ahora es bastante difícil negociarlo porque la liquidez es prácticamente nula, ¿no? Van bajando, los volúmenes van bajando constantemente, pero es muy interesante que negociar solamente un precio. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y ya por último nos queda la tercera orden, que es la de mercado. Mercado es que barre con todo. Es decir, imaginaros, yo quiero comprar 5.000 acciones a mercado. Pues voy a comprar, en este caso, 443 a 20.58, 312 a 79, 500 a 80, 61 a 87, 1109 a 93, 1000 a 95 y así hasta completar las 5.000 acciones. Ventaja de tipo a mercado, que voy a comprar sí o sí, la voy a comprar
Y si mañana o luego o al final de la sesión sube el valor mucho, yo lo bueno es que yo ya he comprado, con lo cual fenomenal, yo estoy encantado. Inconveniente principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etcétera. Voy a hacer muchos precios y voy a pagar muchas comisiones. De esa forma, ¿vale? Tened en cuenta que estamos hablando de un valor que es muy poco líquido. Y entonces las posiciones, como veis, son muy pequeñitas. Pero un valor como Telefónica, Repsol, Santander, o sea, es decir, los blue chips, esto no pasa. Las posiciones aquí son de 15, 20, 30.000 títulos, con lo cual, pues una orden a mercado nuestra, que de un pequeño inversor, pues tampoco tiene tanta trascendencia, con lo cual, pues es muy interesante. Que no pasa nada, vamos, ¿vale? Entonces, hemos visto las órdenes limitadas por lo mejor y a mercado. Ahora, antes de pasar a otras, me gustaría preguntaros si tenéis alguna duda sobre este tipo de órdenes, ¿vale? Bueno, pues os digo porque esto es clave entenderlo. Sé que lo habéis dominado bastante bien porque en el simulador lo habéis demostrado perfectamente, pero bueno, vale, pues veo que lo tenéis claro, ¿no? Estupendo. Entonces, una cosita que os quiero comentar es la prioridad que tienen estas órdenes en el mercado. La que más prioridad tiene, en el mercado, más que en el mercado, en las subastas. En las subastas de apertura, de cierre y en las subastas de volatilidad. La que más prioridad tiene son las órdenes a mercado. Lógico, ¿por qué? Porque cuanto más riesgo asumes, el mercado te prima. Es decir, en ese sentido, si yo compro a mercado, automáticamente el mercado lo que va a hacer es comprármelas, ¿no? Al precio que sea, al precio que abra el mercado, la bolsa ese día. Con lo cual yo no sé a qué precio voy a comprar, por tanto el mercado me las pone la primera, ¿vale? La segunda prioridad es por lo mejor. Aquí estoy limitando un poquito mi riesgo, ¿vale? Y luego ya la tercera es limitada. ¿Por qué? Porque ya claramente no es que lo limite, es que marco el precio al que quiero comprar y al precio al que quiero vender. Por tanto, en este caso siempre son las que menos prioridad tienen en las subastas, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, luego hay una cosa interesante y son los tipos de órdenes aparte que hay de volumen oculto, volumen mínimo, todo nada, ¿vale? Pues permitidme que vuelva otra vez aquí, que me parece muy interesante explicarlo desde aquí. Mirad, por ejemplo, si yo pienso que este mercado es muy poco líquido y en concreto este valor, ¿vale? Si yo digo, yo tengo que vender 10.000 acciones, fijaros, ¿hay alguna posición aquí de 10.000? No hay ninguna. Entonces, si yo pongo una orden de 10.000 acciones aquí a 20.58, yo que estoy aquí detrás digo, uy, madre mía, 20.58, 10.000 acciones. Hasta que se negocien 10.000 acciones va a tardar a lo mejor 3 días o 2 días, o a lo mejor tarda de aquí a finalizar la sesión, con lo cual es mucho. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, lo que puedo hacer es automáticamente colocarme delante. Y este hace lo mismo, con lo cual mi orden de 10.000 acciones, poquito a poco, va bajando hacia abajo. Entonces, claro, para esto hay un truco. Y ese truco consiste en que yo aquí coloco volumen oculto. En los 443 títulos solamente muestro al mercado 443 títulos, pero detrás hay hasta completar 10.000 acciones, ¿vale? De esta forma, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entre comillas, estoy engañando al mercado, diciéndole, toma, aquí tienes 443, pero si quieres más, cuidado que aquí tengo muchas, ¿vale? Entonces, en el momento en el que se negocian esas 443 acciones, automáticamente vuelve a aparecer otra partida de 443. Siempre tengo que mostrar con un mínimo de 250 acciones, ¿de acuerdo? Con un mínimo. Pero, mira, en este caso, por ejemplo, está mostrando 250 acciones. Probablemente, detrás, hay más acciones. Entonces, yo otro truco que os doy, ¿vale?, es que nunca, por favor, mostréis exactamente 250 si tenéis posibilidad de mostrar esta opción, ¿vale? Lo interesante es que mostréis a lo mejor 278, es decir, una cifra rota que se llama, no una cifra redonda, 855 o 443, o sea, cifras rotas. Y luego, cuando vayan apareciendo de nuevo, pues que vayáis cambiando, en vez de 273, que sean 728, ¿eh? Para que no se nos pille. Entonces, pero una pregunta, estas 250 acciones que yo tengo aquí mostrando, 2055, ¿vale? Automáticamente,
¿Qué pasa cuando se negocian? Os he dicho que aparecía otra vez otra partida exactamente igual, 250, 20, 55. Pero lógicamente no va a aparecer el primero, va a ser el segundo, en este caso. ¿De acuerdo? O sea, siempre vamos a mantener estos volúmenes ocultos, pero nos vamos el último. En el caso, por ejemplo, de 20-50, estas 2000, imaginaros que son 2000 que tiene y detrás tiene oculto, ¿vale? Pues de 20-50 nos vamos el último, una vez que se negocien, y otra vez el último, y así sucesivamente, ¿vale? Con lo cual es interesante esta opción, porque estamos, entre comillas, insisto, engañando al mercado, no nos adelantan los demás, porque aparentemente solamente tenemos 400 acciones, pero es muy interesante porque de esta forma nosotros ya podemos ir asegurándonos un precio a 20.58 poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, ¿vale? Esto es interesante que lo conozcamos porque prácticamente en todos los sistemas de trading ya ofrecen la opción esta, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues otra opción que tenemos para combatir esto es el todo o nada, ¿vale? El fill or kill, que se dice en inglés. Entonces, ¿el todo o nada en qué consiste? Vamos a ver, mirad. Yo quiero comprar 5.000 acciones de Prosegur, las quiero comprar a 20.58, pero solamente veo 443. Y digo, vamos a ver, lo primero que voy a intentar es ver si este inversor que quiere vender tiene volumen oculto detrás. ¿Para ello qué hago? Lanzo una orden de compra desde aquí, ¿vale? Lanzo una orden de compra de 5.000 acciones de Prosegur a 20.58 con la opción de todo o nada. O compro todo o no compro nada. Entonces vamos a atacar a este lado. Si las hay aquí detrás ocultas, automáticamente se van a negociar. Si no las hay ocultas, automáticamente esa orden se va a anular y no aparece aquí. De esa forma es interesante porque el mercado no está viendo que yo estoy siendo comprador ni vendedor. Yo no aparezco aquí. Vale, entonces al no aparecer aquí, pues digamos que estoy manejando el mercado como yo quiero. Bueno, manejando no es la palabra tampoco, o sea, estoy no apareciendo, ¿vale? Y no es tan interesante, ¿vale? Vale, me estáis lanzando una pregunta sobre este tema. Dice que en mis órdenes de compra o venta no aparecen órdenes de volumen oculto, todo, nada, etc. Bueno, vamos a ver, depende del sistema de trading que utilices. Deduzco que estás operando ya en real, me imagino, que no son con simuladores, ¿verdad? Entonces, si... Vale, perfecto. Efectivamente, estás operando en real. Bueno, pues con una entidad financiera, entonces, no todas las entidades financieras tienen esta opción, ¿vale? Como os comentaba antes, para ser miembro del mercado tienes que ser a través de una agencia de valores. ¿Qué hacen las entidades financieras? La mayoría tienen sus sociedades de valores. Si os fijáis en los nombres de las sociedades de valores, muchas corresponden con entidades financieras de primer orden, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas entidades no te ofrecen esas opciones, te ofrecen solamente el limitada por lo mejor y a mercado, punto, nada más. Que ya está bien, ¿eh? Tampoco, quiero decir, no está mal. En cambio, gracias. En cambio, las que son otras entidades como brokers directamente, pues vamos, no ahora mismo pues cualquiera que no sea entidad financiera, pues os ofrece ya un poquito a lo mejor más de información, os ofrece más análisis, os ofrece determinados mercados en tiempo real y os ofrecen en los lotes de compra y de venta. Los lotes son donde rellenamos las operaciones, ¿vale? Quiero comprar 100 acciones de Telefónica, por ejemplo, pues ahí te dan un poco estas opciones, ¿vale? Digamos que son un poquito más avanzadas, o dependiendo del número de operaciones que hagas al año o al mes, pues tienes unas prestaciones o tienes otras, ¿vale? Eso ya pues si tenéis alguna duda más adelante de cuál hacer una cosa, cuál hacer otra, pues si queréis ya también os lo pasamos, ¿vale? Bueno, pero que no os preocupéis, que no es público, o sea que tiene razón en este sentido, nuestro compañero tiene toda la razón del mundo, pero que no todas las entidades financieras tienen estas posibilidades. Yo os lo cuento porque conforme vayáis avanzando en el máster, pues ya iréis probando vuestras estrategias, podréis seguir invirtiendo. Yo os aconsejo siempre que sea el simulador para que podáis por lo menos poner en práctica las cosas sin peligro alguno, por supuesto, ¿no? Yo os lo aconsejo. Entonces, y aquí en los simuladores, bueno, pues tampoco tenéis la opción, pero vamos, que es interesante que pongáis en práctica mucho el simulador y luego en real, ¿vale? Eso es un poco la idea. Bueno,
Entonces, hemos visto el volumen oculto, el todo o nada, ¿vale? Y luego la última opción que hay, para que os suene, para cuando ya paséis al mundo real al 100%, es el ejecutar y anular, ¿vale? Es decir, que yo, imagínate que quiero comprar 1000 acciones, entonces hago ejecuto, si las hay se ejecutan y si no las hay no se ejecutan. Esta orden también desaparece, ¿vale? Es muy parecida a todo nada, ¿vale? Pero vamos, que prácticamente las más importantes son todo nada y volumen oculto. Simplemente que las tengáis como culturita, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir un poquito, vamos a ir avanzando. Bueno, hay una cosa interesante y quiero que la tengamos en cuenta, y es que las órdenes admiten una validez, tanto en SIBE, en el antiguo SIBE, que todavía se utiliza para renta fija, se utiliza para MAP, ¿vale? Esta plataforma, es como que es de 90 días, ¿vale? 90 días. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay muchas entidades financieras que a lo mejor tienen 20, que a lo mejor tienen 30, que tienen 40, ¿vale? Entonces, es muy importante que estemos pendientes de cuándo vence una orden, sobre todo las limitadas, ¿no? Tenemos una orden limitada y decimos, oye, vamos a ver, esta orden limitada queremos renovarla, no queremos renovarla, pero estar muy pendiente. ¿Por qué? Porque si os acordáis de la transparencia esta del mercado, si yo estoy colocado aquí a 20.50, estoy el primero, mi orden expira, no me he dado cuenta de renovarla antes del cierre de mercado de ese día, la renuevo el día siguiente, automáticamente ya voy el último de la cola, y en este caso hay dos y no pasa nada. Pero imaginaos que tengo 75 órdenes delante, como puede ser el caso de Telefónica, Repsol o Santander, ¿no? Si tengo muchas órdenes delante, yo voy a perder la prioridad. Con lo cual, yo siempre os aconsejo que estéis muy pendientes de cuándo os expiran las órdenes. Y sobre todo, de la entidad con la que trabajéis, cuántos días tiene. 90 lo permite bolsa, pero cada entidad tiene la suya, ¿de acuerdo? Vale. Luego, también os quería comentar que los valores que cotizan por encima de 50 euros cotizan de pipo en pipo, es decir, de céntimo en céntimo, y los que cotizan por encima de 50 euros, o sea, inferior, perdón, un pipo, y superior 0,05 euros. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, imaginaros que el valor está a 101, por poner un ejemplo, y nosotros introducimos una orden de compra de 100,01. Entonces, automáticamente el sistema de trading, ¡bumba!, nos lo va a rechazar, ¿de acuerdo? Eso que lo tengamos en cuenta. Luego, también os comento que hace un año, no, hace 2 años, si no me equivoco, Bolsa de Madrid, ¿qué es lo que hizo? Antes las acciones cotizaban 0,01, 0,02, 0,03 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hizo? Puso 0,011, 0,012, 0,013, etcétera. De esa forma, si os fijáis, introdujo más números entre el 0,01 y el 0,02. Es decir, introdujo más decimales. Y claro, si introduce más decimales, mirad lo que pasa. Que aquí hay 20,58, hay 2 decimales solamente. Pero si pongo 3 y hasta 4 decimales, que tienen muchos valores, lo que pasa es que es imposible, prácticamente imposible, conseguir un precio. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma hay que tener mucho cuidado, ¿vale? A la hora de negociar, porque vais a ejecutar inconscientemente 3 o 4 precios. Y de esa forma, Bolsa Madrid, ¿qué es lo que ha conseguido? Mantener su nivel de ingresos. BME, en este caso, ha mantenido su nivel de ingresos, porque por cada precio pagas una comisión a Bolsa Madrid, que se llama Canon, ¿vale? Entonces, de esa forma mantiene su nivel de ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, como inversores, estamos pagando más precios, más comisiones, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Vale, y ya por último, bueno, respecto a esto, comentaros, pues esto es como un broker de compra o de venta. Compra o venta, la cantidad de acciones, el valor, el mercado, el precio, la referencia que queramos poner, etcétera. Y mirad, títulos a mostrar, y aquí podemos poner el tipo de orden limitada por lo mejor al mercado y la restricción que queramos poner. Todo nada, volumen oculto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es lo normal que os encontraréis pues en algunas entidades ya preparadas para el trading. ¿De acuerdo? Bueno, pues de todas formas, esto estáis bastante acostumbrados a utilizarlo ya, porque en el simulador lo habéis manejado a la perfección estos días, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Vale. A ver,
Vamos a ver, me pregunta un compañero, dice, ¿cómo queda el precio del valor si se lanza una orden al mercado que barre con muchas posiciones? Bueno, pues vamos a verlo. Una pregunta muy interesante, mira. Vamos a ver qué tal veis esta pantalla. Mira, imaginaros. Aquí tenemos una posición a 20.58, a 20.79, a 20.80, a 20.07, a 20.93, a 20.95, a 21 figura, 21 figura, 20.05. Vale, imaginaros que yo lanzo una orden de compra de 5.000 acciones de, en este caso, Prosegur, por seguir con el mismo ejemplo, a mercado. ¿Vale? Entonces voy a barrer con la primera posición, 20.58, con la segunda, 79, con la tercera, 80. Voy a barrer hasta completar 5.000. Más o menos se completaría hasta aquí, ¿no? Haciendo un cálculo muy aproximado y muy rápido. Entonces el mercado, ¿cómo quedaría? Todo esto ha desaparecido porque yo ya lo he comprado, ¿de acuerdo? Y el mercado quedaría, la gente que quiere comprar 250 títulos a 20.55, y la siguiente posición sería a 21.05, 2.000 acciones, por ejemplo, ¿vale? Entonces fijaros el gap que se ha producido de 20.55 a 21. Es tremendo el gap que se ha producido en este caso, pero así queda, ¿eh? Sobre todo en valores poco líquidos queda así. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que poco a poco, durante los próximos minutos, poco a poco esto se va rellenando, todos estos huecos se van rellenando, y más o menos queda como estaba al principio, más o menos, pero depende. Si es un día de muchísima volatilidad, a lo mejor tienes la horquilla abierta durante prácticamente toda la sesión, pero lo normal es que quede así, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando lanzamos una orden a mercado en un valor poco líquido, como es este caso, porque barres con todas las posiciones y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues muy buena pregunta. Bueno, pues vamos a seguir. ¿Tenéis alguna otra pregunta más? Vale, pues vamos a seguir un poquito, vamos a ir avanzando. Mirad, los horarios de los mercados. Mirad, tenemos lo que os comentaba antes, que había varios mercados que cotizaban dentro del mercado continuo. Tenemos el fixing. ¿El fixing qué es? ¿No? Porque muchas veces oímos hablar del fixing y no sabemos muy bien. Pues mira, el fixing es un mercado que se crea para valores poco líquidos, valores, digamos, que estorban a la negociación. Imaginaros, hay muchísimos valores que a lo mejor negocian en un día 100, 200 acciones. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Pues lo que hace Bolsa es decir, oye, yo te facilito que sigas aquí perfectamente, cotizando en nuestra bolsa, pero cuidado, te voy a hacer un mercado especial, en el cual de 8:30 a 12 va a haber una subasta, que se llama la primera subasta. Y como sabéis, en las subastas no se negocia nada, solamente se introducen órdenes, se modifican y se negocia a las 12 de la mañana, ¿vale? De 12 a 12 y un minuto queda abierto y ahí se negocia. Y a las 12 y un minuto vuelve a saltar la segunda subasta, que va hasta las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde se vuelve a cerrar. Se negocia lo que se haya negociado y se cierra. Os digo, este mercado realmente es marginal y se negocian muy poquitas acciones, pero bueno, están ahí y existen, ¿vale? Principalmente son acciones para el mapa. Luego, otra cosa que os sonará es el Latibex, valores latinoamericanos que cotizan en la bolsa de Madrid. ¿Por qué se hace esto? Pues mira, esto se hizo a finales de los 90, el año 99 concretamente, porque había mucho apetito del inversor español de negociar valores latinoamericanos en la bolsa española. ¿Por qué? Porque si un inversor español quería comprar acciones en la bolsa de origen, por ejemplo en México, pues imaginaos las comisiones que tenía que pagar. Ya no solamente estamos hablando de comisiones de compra-venta, bancaria, corretaje, etcétera, sino que encima hay que pagar todos los intermediarios que hay por medio, ¿no? Con lo cual, a lo mejor una operación que simplemente te salía por 7-8 euros en España, y en Europa a lo mejor por 15, pues en el Latibex te salía a lo mejor por 30 euros. Entonces Bolsa Madrid lo que hace es estos valores ponerlos a cotizar en la bolsa española, con la peculiaridad de que la subasta va a ser un poquito más amplia, de 8:30 a 11:30, ¿vale? Y a las 11:30 abriría y va hasta las 5:30. ¿Por qué hace esto? Intentar homogeneizar al máximo el horario de las bolsas de origen. Ya sabéis la diferencia horaria que hay entre España y Latinoamérica, entonces intentar homogeneizarlo al máximo, ¿de acuerdo? Luego tenemos el mercado continuo, que es lo que hemos estado viendo al principio de la sesión, y luego tenemos el mercado alternativo bursátil, que el mercado alternativo bursátil es lo que os comentaba, se creó para empresas de pequeña capitalización y para SICAPs, ¿vale? Las SICAPs ya las veremos un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es los mercados. ¿Alguna duda respecto a esto?
Bueno, una apreciación interesante que son vocablos que, bueno, que ya poco a poco los vamos a ir cogiendo, que son, desde el punto de vista de inversores, cómo son las acciones, ¿no? Pues están los blue chips, están los valores cíclicos, defensivos y especulativos o chicharros. Entonces, los blue chips son los grandes, ¿no? Son los muy capitalizados, empresas grandes, BBV, Santander, Telefónica, Repsol. Empresas que, bueno, relativamente son seguras, que tienes buen dividendo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son, digamos, en los que hay que invertir. Warren Buffett son los valores que les gustan, ¿no? Luego están los valores cíclicos, que dependen del ciclo económico en el que estemos. Ahora mismo, bueno, pues el sector bancario está en el punto de mira, hace poco estaba el sector de la construcción, como son valores muy cíclicos, ¿de acuerdo? En plena crisis, pues bueno, pues el sector automovilístico se resiente, entonces estos valores normalmente se resienten bastante. Luego tenemos los valores defensivos. Estos valores defensivos son la renta fija que cotiza en el mercado de renta variable. Son obligaciones audasas, audenasas, aucalsas, este tipo de obligaciones que en teoría son seguros, en la práctica también están sujetas a las reglas de mercado, a oferta y demanda, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ellas también, ¿de acuerdo? Y luego están los valores que al pequeño inversor, pues la verdad es que a veces le gusta bastante, ¿no? Que son los chicharros, ¿no? Lo típico. Oye, hoy me ha dicho mi vecino que conoce al consejero delegado de esa empresa que cotiza, que mañana va a pegar un petardazo porque van a publicar que tal. Bueno, pues ese tipo de rumores, siempre, si os fijáis, van ligados con los valores especulativos o chicharros. Tenéis que tener mucho cuidado con los chicharros porque realmente están muy sujetos a rumores y los rumores prácticamente siempre son falsos. Con lo cual, por favor, tener muchísimo cuidado con los rumores, ¿vale? Porque siempre, cuando te enteras del rumor, el chicharro ya ha subido muchísimo, tú compras y casualmente siempre baja. O sea que por favor, tener mucho cuidado. Vamos a invertir con cabeza, ¿no? Como se dice. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir un poquito. Ya vamos a comentar los índices, cómo funcionan, ¿vale? Los índices, bueno, pues por lo que habéis demostrado en los excelentes ejercicios que habéis hecho, están compuestos por un número determinado de acciones, ¿no? Cada país tiene su índice. Y como sabéis, reflejan estas acciones que componen el índice el comportamiento de mercado. Es decir, mirad, si os fijáis, un índice está compuesto por acciones de diversos sectores, por ejemplo, automoción, alimentación, banca, ¿vale? O sea, no solamente están compuestos siempre por el mismo, hay varios, con lo cual la economía en global está muy representada y eso es muy interesante, ¿vale? Bien, os diré que los índices se elaboran con una capitalización. Como habéis puesto los ejercicios todos, no es la misma capitalización que tiene Telefónica que la que tiene Iberdrola, por tanto el peso que tiene es muy diferente, ¿vale? Y los índices siempre se elaboran con acciones pues que hayan tenido una serie de... Para ser el IBEX 35, por ejemplo, tienes que tener unos beneficios anteriores X, tienes que tener un número de empleados X, tienes que tener un cash flow X, ¿vale? Pertenecer a un sector X, tener unas perspectivas de crecimiento buenas. O sea, quiere decir que hay una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Estos se revisan semestralmente, cada 6 meses se revisan, con lo cual pues nosotros sabemos que hay, bueno, pues que ya sabemos cómo va, que hay dos que pueden subir, que pueden bajar, ¿no? Que es como la liga de fútbol, pueden subir dos o pueden bajar dos. La diferencia es que hay casos en los que no suben dos ni bajan dos, sí, o solamente uno o ninguno, o permanece estable, ¿vale? Eso es interesante que lo sepamos. Bueno, como sabéis, bueno, pues cada país tiene su índice propio, ¿no? Estados Unidos, China, Londres, Frankfurt, CAC 40, en Milán el MIB 30, San Pablo el Bodespa, es decir, que cada uno tiene su propio índice, ¿vale? Con lo cual refleja el comportamiento de la economía. Y no todos los índices, como muy bien sabéis, tienen el mismo número de acciones. Hay algunos que tienen 100, otros que tienen 30, otros que tienen 40 y nosotros que tenemos 35 acciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto, como veis, es la composición de, bueno, pues un poco el comportamiento. Esto es una pantalla de Bloomberg en la cual podemos ver, por ejemplo, el IBEX 35 en este caso, ¿vale? Este día estaba cotizando en 9.978, había subido 79 puntos, lo que suponía un 0,81. No quiere decir que todos hayan subido un 0,81, como sabéis, sino que ponderadamente los valores han subido un 0,81, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es como lo vamos a ver en todos los sistemas de información financiera. Luego, pues eso, cada sector tiene su peso, ¿vale?
que los financieros tienen han subido esto en este caso, los industriales estos, los de consumo esto, otro, servicio público esto, ¿vale? Esto es interesante siempre para ir haciéndonos una composición del lugar, ¿vale? Y luego el comportamiento de un índice a lo largo de la historia, bueno, pues es un determinado índice. Lo interesante que sepamos es que, bueno, pues que ahora no estamos aquí, como sabéis estamos un poquito más abajo, y luego ya cuando veáis análisis técnico pues ya sabréis interpretar este gráfico, cuál es el momento de compra, cuál es el momento de venta, etcétera, etcétera. Todo eso basado en las decisiones de inversión que hayamos tomado en base al análisis fundamental, que es clave para, desde mi punto de vista, el análisis fundamental es clave para tomar una buena posición, ¿vale? Entonces, ya por último, antes de terminar, simplemente quería comentaros los tipos de comisiones que hay, ¿vale? Porque yo creo que es interesante, ¿no?, de cara a verlo. Hay tres tipos de comisiones, que son las comisiones bancarias, por un lado, es decir, lo que nos cobra nuestro banco. Luego están, dentro de esas comisiones bancarias, pues depende de la entidad, suele ser un 0,30, un 0,40% sobre efectivo, ¿vale? Luego están las comisiones del miembro de mercado, es decir, de la sociedad o la agencia de valores que nos cobra, ¿vale? Entonces estas comisiones suelen ser pues un 0,25% sobre el efectivo, más o menos. Y luego por último están los cánones. Los cánones los cobra Bolsa de Madrid y son ineludibles, ¿de acuerdo? Tanto las comisiones bancarias como los corretajes los podríais llegar a negociar en un momento determinado, si hacéis muchas operaciones y demás, pero los cánones no los podéis negociar porque los cobra Bolsa de Madrid, y lo único que hace vuestra entidad financiera es transmitirlos de un lado a otro, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es interesante que lo sepáis, que son los tres tipos de comisiones. Normalmente siempre están perfectamente especificados, ¿vale? Pero así ya lo sabéis para que lo tengáis bastante claro, ¿vale? Bueno, pues por favor, todas las dudas que tengáis de esta pequeña exposición que hemos hecho del primer módulo, yo estaré encantado de poder resolverlas. Hemos visto pues un poco lo que es la tipología de órdenes, las subastas, los horarios, los tipos de mercados que nos enfrentamos, hemos hablado de índices, hemos hablado de tipología de órdenes todo nada, volumen oculto, en fin, hemos hecho un pequeño repaso de todo y bueno, pues yo la verdad es que digamos, cualquier pregunta, encantado de solucionarla. A ver, sí, me comenta un compañero si podríamos comentar un poco el tema de los warrants. Los warrants los vamos a ver en la próxima sesión, porque son más complicados de entender. También os digo que no os preocupéis, porque ahora los hemos introducido como uno de los productos que se negocian junto con las acciones, junto con una parte de renta fija, etcétera. Pero que luego cuando veáis el mercado de derivados, en concreto las opciones call y las opciones put, ¿vale?, vais a entender perfectamente cómo funcionan. O sea que no os preocupéis si ahora no lo veis claro este concepto. De todas formas, nosotros, en este caso yo, en la próxima sesión voy a empezar de cero y voy a dedicarle 15-20 minutillos a esto, ¿vale? Para que veáis pues el poco rato que tengáis cómo funciona, ¿vale? A ver, tenemos otra pregunta. En la próxima sesión en el que no me queda. Vale, dice que si vamos a ver el mercado de bloques, que no le quedó muy claro. Bueno, si quieres te introduzco un poquito el mercado de bloques, te dan un minuto. El mercado de bloques simplemente significa que tú puedes negociar fuera de mercado, ¿vale?, una cantidad de acciones determinada, que tienen que ser efectivos, normalmente superiores a 250.000 euros, o medio millón de euros, o 1 millón, depende de la acción en concreto. Por ejemplo, tú imagínate que estamos negociando acciones de Telefónica, ¿vale?, y tenemos que hacer un bloque de acciones de Telefónica. Entonces, para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que cruzar una compra y una venta de acciones de Telefónica en el mercado de bloques. Es aparte del mercado, es decir, fuera del mercado continuo, ¿no? Hay una opción que tú lo puedes hacer, pero esto lo pueden hacer las entidades financieras, o sea, nosotros no lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, compran y venden un bloque, pues puede ser pues para una adquisición de la participación de capital, o puede ser para una operación de derivados que se llama delta, que ya lo veréis en el mercado en el módulo de derivados. Entonces tú lo que haces es fuera de mercado, que no se refleja en el volumen, nunca se refleja en el volumen, ¿vale? Fuera de mercado se va a hacer una operación de bloque, se van a comprar y se van a vender 500.000 acciones de Telefónica, ¿vale? Entonces simplemente es eso. ¿Esto por qué se hace? Pues imagínate, un fondo de inversión tiene una orden de compra de 200.000 acciones,
pues compra 200.000 acciones y ¿qué es lo que ha pasado? Que ha comprado a todos estos precios que ves aquí. Y el fondo dice, no, oiga, usted me da solo un precio. Pues el precio medio de la operación, haces una aplicación, una compra y una venta en el mercado de bloques, al cliente, al fondo en este caso, le das el precio de un solo precio y tú te quedas con todas las compras y todas las ventas al precio medio, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto en el mercado de bloques? Por ejemplo, ¿vale? Más o menos claro esto está claro, más o menos. Perfecto, me alegro. A ver, me preguntan, de nada, un placer. Me preguntan también por otro lado si me podías decir, aparte del simulador de bolsa, dónde se podían ver las cotizaciones en tiempo real, que sea gratuito y podamos hacer análisis técnico con indicadores tipo Visual Chart. Bueno, mira, os voy a pasar, tiempo real por desgracia solamente se consigue pagando, ¿vale? Pues las cosas como son. Pero para el tema de gráficos, os voy a pasar el lunes, si os parece, le paso a la coordinadora del máster un link que es muy interesante que utilicéis, porque ahí podéis meter todos los sistemas de análisis técnico y es muy interesante. Os lo voy a pasar el link, ¿vale? Porque os va a gustar. Os va a gustar. Mucho menos, vamos a ver, no es como un Visual Chart, evidentemente, ni como lo que decías aquí, pero es bastante bueno. Entonces os lo voy a pasar porque es muy interesante, ¿vale? De nada. ¿Qué más preguntas? Vale, ¿os ha quedado más o menos claro? ¿Habéis sacado provecho de esta sesión? Yo creo que hemos visto temas bastante interesantes, temas, bueno, que sé que los dominabais muy bien. No, por supuesto que no. Dinos. Tiene otra pregunta otro compañero nuestro, que vamos a ver qué nos pregunta. Yo encantado que me hagáis preguntas, o sea que no os preocupéis por eso. Pero vamos, mientras la escribe, pues eso, comentaros que el objetivo de estas sesiones es, pues hombre, un poco poner en vivo todo lo que hemos estado viendo estos días. En el máster habéis hecho un, ya digo, yo estoy muy sorprendido. Esa primera parte es, bueno, pues un poco más, la parte primera es un poco más burocrática, por así decirlo, que es toda la parte que los miembros que intervienen y demás. Ya poco a poco ya vais a ir viendo la aplicación real de los mercados, con lo cual pues os va a encantar, Vamos a ver, tengo la impresión de que un inversor particular que compra acciones normalmente juega en desventaja sobre los profesionales que van muy apalancados y cierran posiciones enseguida al obtener beneficios rápidos. ¿Es así? Bueno, vamos a ver, mira, las cosas como son. La bolsa realmente, nosotros como pequeños inversores, pues si compramos 100 acciones de Telefónica, pues ya es un dinero para nosotros importante, pero para el mercado es totalmente insignificante. Realmente la bolsa pues no es que no está manipulada en absoluto, pero quien tiene más poder de decisión sobre ella simplemente por una cuestión de volumen son pues las grandes instituciones, los hedge funds, etcétera. ¿Por qué? Pues porque operan con grandes cantidades de dinero, ¿no? Nosotros lógicamente no vamos a poder nunca influir, pero tampoco nos vemos perjudicados. O sea, realmente lo que ponemos nuestra posición en base a unos fundamentales, que ya los veremos en análisis fundamental, y si el mercado llega a un determinado nivel, pues entonces se va a hacer. Que no llega a un determinado nivel, pues no se va a hacer, pero por fundamentales a lo mejor consideramos que no se puede pagar más y que en un momento determinado ha habido fenómenos especulativos o ha habido hedge funds determinados que han atacado a un valor concreto, han operado sobre un valor concreto y han influido en su precio. Bueno, pero eso yo creo que es aparte de los fundamentales, ¿vale? Los fundamentales de una compañía son los que nos tienen a nosotros que guiar la inversión. Ya lo veréis en el módulo de análisis fundamental y ya veréis cómo me daréis la razón. Entonces, que en un momento determinado haya habido ataques especulativos, pues sí. Vamos a ver, ataques especulativos tampoco es la palabra. Que haya habido un poco de volatilidad por esto, pues sí, por supuesto. Pero que no nos tiene que preocupar. O sea, nosotros la mentalidad que tenemos que tener no es operar el intradía, yo creo que son inversiones a medio y largo plazo y bueno, pues ir teniendo y sobre todo conocer cómo funcionan los mercados y ver que si son muy volátiles los valores, pues cambiar, que hay muchos, ¿no? Es un poco la idea. O sea, que no te preocupes por esto y sobre todo porque hay muchos mercados, hay muchas alternativas de inversión, con lo cual, bueno, pues ya veréis cómo esto lo vais a ir viendo vosotros, ¿vale? Bueno,
sé si te he respondido correctamente, pero vamos, ese es mi punto de vista por lo menos, ¿no? De nada, vale, un placer. Bueno, pues nada, pues por mi parte nada más. La semana que viene, si os parece, nos volvemos a conectar y bueno, pues nada, yo encantado y ya vamos a ir viendo más cosas. Y si durante la semana queréis que tratemos algún tema más en concreto, pues lo pasáis a la coordinadora del máster y yo encantado de hacer más hincapié en esto en la próxima videoconferencia. ¿Vale? Pues ha sido un placer y nada, desearos buen fin de semana a todos y nada, que paséis un fin de semana estupendo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, saludos a vosotros. Gracias. Hasta luego.